En este vídeo vamos a hablar de la producción y el proceso productivo. Comenzaremos hablando de lo que se entiende por producción. Para hablar de producción lo vamos a hacer desde 3 puntos de vista. En primer lugar, hablaremos del sentido amplio, también conocido como sentido genérico o sentido económico. Hablaremos de la producción como sentido amplio como la actividad que consiste en crear utilidad o aumentar la utilidad de los bienes para satisfacer las necesidades, es decir, crear valor añadido. Por ejemplo, cuando se produce a partir de la materia prima como la madera una mesa, se está satisfaciendo la necesidad de tener un sitio donde apoyarse, por ejemplo, para trabajar o para estudiar. Se tiene la necesidad de estudiar y se necesita una mesa, por lo que la producción de la mesa ha creado valor añadido, porque la madera por sí sola o los factores productivos por sí solos no crean esa utilidad. Sin embargo, al crear la mesa, sí se ha creado la utilidad que nos permite cubrir la necesidad de estudiar. En segundo lugar, vamos a hablar de la producción en sentido estricto, también llamado técnico-económico o específico. Aquí la producción se define como el proceso o la actividad de transformación, transformando los factores productivos en bienes elaborados. Por ejemplo, tenemos unos factores productivos que son la mano de obra de un carpintero, la madera y las herramientas que utiliza, que en el proceso productivo se van a transformar en una mesa. Y por último, hablamos de la producción como sentido numérico o bien como el resultado del proceso productivo de la empresa, es decir, la cantidad producida en el proceso productivo durante un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, este carpintero, utilizando sus recursos, ha producido 5 mesas al mes, por lo que la producción o la cantidad producida serían 5 mesas. Si hablamos de producción en sentido estricto como proceso de transformación, podemos hablar de proceso productivo y definirlo como las actividades necesarias que se han de llevar a cabo para transformar los recursos productivos o factores productivos en bienes finales o elaborados. Es decir, nosotros teníamos unos factores productivos que eran un carpintero, mano de obra, la madera como materia prima y herramientas. Y por medio del proceso productivo, que son todas las actividades que el carpintero tiene que llevar a cabo con sus herramientas y con la materia prima, podemos conseguir los productos finales, que en nuestro caso son las mesas elaboradas. Por lo que el producto productivo son todas las actividades que se van a llevar a cabo. Según cómo se lleven, vamos a poder distinguir distintos tipos de procesos productivos, que los vamos a poder clasificar en distintas categorías. El primer criterio de clasificación es según la intensidad de mano de obra y podemos distinguir entre producción manual, que se realiza únicamente con el esfuerzo humano, producción mecanizada, donde hay tanto mano de obra como maquinaria, y producción automatizada, donde la actividad humana es mínima y se realizan trabajos de supervisión y control, pero la producción la lleva a cabo las máquinas. El segundo criterio de clasificación es según su extensión temporal, es decir, según si la producción se para o no se para en el tiempo. Podemos hablar de producción continua cuando la producción no se para en el tiempo, es decir, se produce en un flujo continuo sin interrupciones, por ejemplo, una central eléctrica o los altos hornos o un hospital donde las urgencias nunca paran, o producción intermitente donde la producción se para y puede continuar. Es decir, no requiere continuidad. Por ejemplo, la carpintería que antes hemos comentado, cuando la carpintería está cerrada, no hay producción. El tercer criterio del que vamos a hablar es según la diferenciación del producto. Es decir, si se produce un único producto homogéneo o se produce más de un producto que se puede diferenciar. Si solamente se produce un producto homogéneo, hablamos de producción simple. Por ejemplo, un agricultor que cosecha su trigo, donde todos los granos del trigo son homogéneos. Y podemos hablar de producción múltiple si se produce más de un tipo de producto y se pueden distinguir. Por ejemplo, una fábrica de ropa que fabrica pantalones, vestidos, camisas y además distintos estilos y distintos formatos.
El siguiente criterio con el que podemos clasificar los procesos productivos es según la configuración del proceso. Según la configuración del proceso podemos distinguir una producción por procesos, es decir, donde el producto pasa de un proceso a otro, de una zona a otra, y allí es donde se va produciendo, por ejemplo, una fábrica de coches, donde tendrá una sección de pintado, una sección de chapa, una sección de motor, y es el coche el que se va moviendo por la fábrica, por los distintos procesos. Y podemos distinguir entre el proceso en posición fija, donde el bien que se quiere construir permanece en posición fija y se van incorporando todos los procesos sin que se tenga que mover. Por ejemplo, pues la construcción de una casa. Por último, vamos a hablar de clasificación del proceso productivo según la forma de satisfacer la demanda. Aquí podemos hablar de productos para almacén o producción para almacén, donde la empresa decide qué productos fabricar, en qué cantidad, cuál es la calidad, y los fabrica en masa o por lotes y los guarda en un almacén. Y sin embargo, la producción bajo pedido se produce cuando el cliente hace un pedido en firme y entonces se empieza a producir el producto, pero es bajo demanda. Por ejemplo, una persona quiere un traje y va a un sastre y le encarga ese traje. Para terminar, vamos a resumir brevemente el tema. Hemos visto que la producción se puede definir desde 3 puntos de vista: en sentido amplio, creando valor añadido o utilidad para satisfacer las necesidades; en sentido estricto, explicando lo que es el proceso productivo; y en sentido numérico, como la cantidad producida en el proceso productivo. Además, el proceso productivo se puede clasificar según los siguientes criterios: según la intensidad de mano de obra en manual, mecanizado o automatizado; según su extensión temporal en producción continua o producción intermitente; según la diferenciación del producto en producción simple o producción múltiple; según la configuración del proceso en producción por proceso o producción en posición fija; y según la forma de satisfacer la demanda en producción para almacén o producción bajo pedido.